peloteras! Hola, hola, peloteros. Ya tenemos sorteados los cuartos de final de la Champions. No lo hemos contado en directo. Primero, porque no estaba el Zamora Club de Fútbol. Segundo, porque yo me encontraba en el gimnasio. Y tercero, porque considero que este tipo de sorteos, en los que vuelvo y repito, muchachos, no está el Zamora Club de Fútbol, quedan mejor a posteriori y así no altero tampoco lo que yo hago en mi día a día, al margen de los vídeos que por supuesto seguimos al pie del cañón. Queda mejor porque con unas horas de reposo y reflexión uno puede sacar conclusiones que en caliente o se pierden por el camino porque la gente no va a estar viendo las 2 horas de directo o a uno mismo no le da tiempo a extraer. Y sin embargo, con más frialdad, con más perspectiva, con más datos en la mano, con más precedentes, asentando ya lo que es el resultado del sorteo, puede haber más margen a que podamos analizarlo todo un poquito mejor. Vamos a repasar, por supuesto, cruce a cruce. Os voy a decir claves que yo veo, os voy a decir quién creo que puede pasar. Claro, es que estamos en una ronda en la que a modo de introducción ya luego me iré mojando, iré diciendo lo que puede ocurrir. Pero a modo de introducción yo creo que en esta ronda de cuartos de final, a lo mejor titulo el vídeo así, aún hay mucho margen para la sorpresa. Quiero decir, en las últimas chorrocientas finales de Champions, cuando ha llegado el Madrid, ha ganado el Madrid. Cuando ha llegado el Barça, ha ganado el Barça. El año pasado llegó el City, lo pasó fatal, pero ganó. La única final de Champions en la que yo creo que ha habido sorpresa de las últimas 11, para mí de las últimas 11, pienso en la de 2012 como la anterior, pero de las últimas 11 es el Chelsea City de la pandemia, de 2021, que todavía se jugó allí en Oporto en unas condiciones un tanto extrañas, que ganó el Chelsea, que había cambiado de entrenador y que, bueno, acabó con gol de Havertz llevándose el equipo blue. ¿Qué quiero decir? No estamos todavía en el tiempo de analizar la final, pero sí estamos en la época de analizar lo que son los cuartos de final. Y aquí sí que puede haber campanadas, porque todavía es una ronda que además pilla a los equipos justo después del parón de selecciones, que esto es importante, porque recuerdo perfectamente cómo Lewandowski, cuando jugaba en el Bayern, cayó lesionado en un Polonia-Andorra y eso influyó para que el Bayern cayera contra el PSG cuando el equipo bávaro era el vigente campeón. Eso fue en 2021, eso fue un petardazo en cuartos de final, aunque ya sabemos que el PSG siempre tiene muy buenos jugadores, pero fue una sorpresa, ¿vale? Y muchas más sorpresas ha habido en las ediciones más recientes todavía, porque en 2022 también el Villarreal, fijaos, que gana al Bayern de Múnich. Había vencido a la Juventus, el equipo de Unai Emery, que sí, que era campeón de la Europa League, pero resulta que ni corto ni perezoso, el submarino amarillo se carga al Bayern en cuartos de final de esa edición. Así que dos ediciones seguidas en las que el Bayern va a pique por sorpresa en cuartos de final. Por cierto, el año pasado también cayó en esta misma ronda contra el Manchester City. Así que puede ser una buena manera de empezar a analizar estos cruces de Champions, porque el primero que nos toca tratar es el Arsenal Bayern de Múnich, que acabando ya con el tema de las sorpresas, el año pasado que cayera el Bayern no lo fue tanto, pero en esta misma ronda, recordad, el Milan ganó al Nápoles y el Inter hizo lo propio con el Benfica. Es decir, la historia se impuso a lo que era el momento de ambos derrotados, porque tanto Benfica como Nápoles parecía que tenían una oportunidad grandísima de llegar a semifinales y de plantarse entre sí para disputar una plaza en la final contra el que llegara del otro lado. Y ya por acabar esta serie de recopilaciones históricas recientes, decir que en 2022 también cayó en cuartos el campeón de la edición anterior. Es decir, en 2 de las 3 últimas ediciones ha caído en cuartos de final el equipo que había ganado la edición anterior, el vigente campeón.
He dicho el Bayern contra el PSG en 2021, el Chelsea frente al Madrid en 2022. O sea que no es una ronda en la que esté todo escrito como suele pasar en las finales, que siempre las ganan los mismos que llegan. Dicho esto, Arsenal-Bayern de Múnich. Pues tengo que ser consecuente con lo que acabo de comentar, en el sentido de que hay datos a favor y en contra de cada uno de los equipos. El Arsenal viene siendo líder de la Premier League, ha sido líder de grupo de la Champions League y sin embargo en octavos de final es posible que pasara sin merecerlo. Al final, si no hay injusticias arbitrales, el que pasa es el que se lo merece, pero en el cómputo global de los dos partidos no hizo mucho más que el Oporto. Tampoco fue netamente inferior como para decir que fue un bochorno que acabara avanzando, como diría Maldini. Pero el caso es que pasó y que ahí se abre la encrucijada de si esa eliminatoria fue un punto de inflexión o de si realmente no se acaba de adaptar bien al formato de eliminatorias europeas y encima va a estar pendiente de la liga inglesa, que todo hace indicar va a tener muchas opciones de ganar si consigue vencer el par de partidos anteriores que le quedan. O menos incluso, porque este fin de semana no juega. Así que sí, lo dicho, le quedan 2 partidos antes de esa ida de cuartos de final, como a muchos de los equipos, entre 2 y 3 se juegan, porque recordemos que las idas son en la segunda semana de abril. El Bayern de Múnich, en cierto modo, es todo lo contrario. Va fatal en Liga, pero en Champions, quitando el borrón de perder contra la Lazio, pasó en un grupo que, bueno, debía ser superior, pero era enrevesado hasta el punto de que cayó el Manchester United, y en octavos de final perdió contra el Lazio en Roma, que no debió hacerlo por el potencial de los dos equipos, pero es que en la vuelta no tuvo ningún problema. Va a ser el regreso de Harry Kane a Inglaterra, que esto siempre tiene su morbo. Este tipo de eliminatorias pues siempre nos dejan intrahistorias de jugadores que regresan a su país o que juegan contra el eterno rival del equipo en el que van a jugar, ya sabéis por dónde voy. Bueno, el caso es que se le solían dar muy bien los derbis londinenses a Harry Kane en los Arsenal Tottenham. Y como curiosidad, a favor del Bayern de Múnich, está que en las 3 mayores goleadas en competición europea que ha sufrido el Arsenal, según datos de los amigos estadísticos de Opta, que es una plataforma internacional que se dedica a estas cosillas, el Bayern de Múnich le ha metido las 3 mayores goleadas al Arsenal en competición europea y además en temporadas relativamente recientes, en la 15-16 y en la 16-17. Le metió 1-5, 5-1, 1-5. También es cierto que de aquello ya no queda ni rastro. Es decir, en el Bayern ya no está Lewandowski, sobrevive Müller y poco más. Pero, por ejemplo, el Arsenal, vi el 11 de uno de esos partidos por nuestro compañero David Fernández, que lo puso por Twitter, y era algo tipo Ospina, Bellerín, Mustafi, Koscielny, Gibbs, Coquelin, el de el Villarreal, Xhaka, Iwobi, Oxlade, Chamberlain, Özil y Alexis. O sea, no quedan ni las raspas de hace 6-7 años. Así que ahí está, el Arsenal con, yo creo, más solidez defensiva que el Bayern de Múnich, pero con menos tradición europea y menos capacidad de que un tío por sí solo resuelva la eliminatoria. Porque ese tío en el Arsenal puede ser Saka, pero es que en el Bayern hay un señor que está peleando por la bota de oro, que es Harry Kane. Yo me inclino ligeramente por el Bayern de Múnich en esta eliminatoria. Pese a que hace mucho tiempo que no pasan de cuartos de final. Desde que la ganaron en 2020, año de pandemia, no pasan de esta ronda. Pero es verdad que también han caído, bueno, contra el Villarreal, que fue un cante muy hondo, pero contra City y PSG, un Bayern de Múnich puede perder. Me cuesta pensar que el Arsenal vaya a ganar porque el Bayern se juega más todavía en esta eliminatoria. El Bayern, en cuanto caiga en Champions, tiene la temporada amortizada porque la Bundesliga no la va a ganar y se quedaría en blanco, o sea, es el clavo ardiendo que le queda, mientras que para el Arsenal, bueno, la ilusión de pelear la Premier, la falta de oficio en estas eliminatorias, en las que hace 14 años que no está, yo creo que tiene ligero color alemán, pero solo ligero, ¿eh? Y veremos cómo de ligero es lo del Atleti y lo del Borussia Dortmund.
porque es la siguiente eliminatoria que salió. Yo estaba en el gimnasio y me estaban contando cómo iban saliendo. No os creáis que yo me perdía ripio de lo que sucedía en la sede de la UEFA en Nyon. Salió el Atleti y cuando quedó emparejado con el Borussia Dortmund, la gente que blanqueaba bastante dice: ¡oh, qué suerte ha tenido el Atlético! Ya a que se meten en la final otra vez, no sé qué. Y la primera reacción puede ser esa. Es natural que sea así porque el Borussia Dortmund es de los equipos que llega generando más dudas a cuartos de final, pero cuidado, el Atlético también llega generando muchísimas dudas, que los árboles nos dejen ver el bosque, porque son dos equipos en problemas, los últimos en llegar a cuartos de final, el Atlético contra todo pronóstico, o contra muchos pronósticos, eliminando al subcampeón, haciéndose fuerte en casa, si bien es verdad que el Inter de Milán, sin ir más lejos, con el formato anterior de los goles que valían doble fuera de casa, pues habría avanzado. Por poner un ejemplo, solo con que hubiera aprovechado Thuram una ocasión de las claras que tuvo, también el Atlético, si hubiera aprovechado la de Riquelme, no habría llegado a la prórroga. En fin, que eso ya es pasado, pero que el Atlético ha llegado aquí. Ojo a la estadística del año par, un día habrá que analizarlo, que nos meteremos casi seguro con vídeos de muchos de los equipos que quedan vivos para decir por qué sí y por qué no pueden ganar la Champions. Lo del año par es una cosa loquísima. El Atlético en año par llega como mínimo a cuartos de alguna competición europea y muchas veces a la final y algunas veces gana. Y en años impares cuesta mucho encontrar éxitos colchoneros a nivel europeo. En todo caso, el Borussia Dortmund es un conjunto irregular, también los colchoneros. Sigue un patrón menos definido que los rojiblancos, porque los rojiblancos tienden a ganar en casa y perder fuera. Además, esto últimamente es así casi siempre. Mientras que en el caso del conjunto Borussia, dirigido por Edin Terzic, hay que hablar de un equipo que no pierde desde la primera jornada de Champions. En la competición europea no pierde desde que cayera en el campo del Paris Saint-Germain. Esta eliminatoria inevitablemente a mí me retrotrae a tiempos del mejor Atleti del Cholo y del mejor Borussia Dortmund de Klopp. Habría molado, ¿verdad?, que se cruzaran. Lo que pasa es que en 2013 el Atlético no jugó Champions, la 2012-13, y en la 2013-14 tampoco les tocó en suerte, pero es verdad que el Borussia Dortmund ya estaba pegando el bajón después de haber sido finalista en la edición anterior, pero es algo que a mí me recuerda. Y después, para lo de eliminatorias chollo, que dicen que el Atlético, que le ha caído la perita en dulce y que además tiene un lado del cuadro propicio para llegar a la final, yo pararía el carro. Primero porque el Atlético es muy de hacer lo imprevisible, de ganar al quien es superior y de perder contra quien es inferior. A todos los equipos del mundo les viene mejor el ir de tapadillo. Por algo ningún entrenador dice, pues nosotros somos favoritos, está en nuestras manos y vamos a ganar la eliminatoria porque si no va a ser un fracaso. Esto no lo dicen los entrenadores ni contra los equipos de inferior categoría muchas veces. O sea que aquí en cuartos de final de Champions ni os cuento. Pero primero, por eso, no creo que sea la perita en dulce y una suerte loca la que ha tenido el Atlético de Madrid. Segundo, porque esto que acabo de contar se plasma en el hecho de que cuando hicieron la anterior machada en Copa de Europa en octavos de final, año 2020, el Atlético venció al Liverpool en octavos, que era el vigente campeón de la edición de 2019, precisamente en el Metropolitano, y luego en cuartos de final les tocó un rival alemán, el Rasenball-Leipzig, vaya por Dios, y cayeron. Digo vaya por Dios porque el Rasenball-Leipzig está peleando ahí en la Bundesliga con el Borussia Dortmund. Y resulta que el Rasenball-Leipzig se las hizo pasar moradas al Real de Madrid. Y después, otro dato para la cautela colchonera. Se decía en la fase de grupos que el grupo del PSG era el de la muerte, porque en él estaban el PSG, el Newcastle, el Milán y el Borussia Dortmund. Bueno, pues resulta que el Borussia Dortmund pasó como primero en ese grupo que era criminal, y más para un equipo de ese perfil que tenía que estar igualado por la segunda plaza con Milán y Newcastle. Pasó primero y después es el único grupo en el que quedan los dos representantes vivos. Y esto digo yo
que significará que no son ni mucho menos tan flojos los equipos que estaban en él. Y los dos van por el lado del Atlético. Es decir, tampoco quiero hacerme trampas al solitario. Yo sé que tienen mucho más potencial y que tienen más fútbol que el Borussia Dortmund, el Manchester City y posiblemente varios de los otros equipos que están en el otro lado del cuadro. Porque aquí ya sabéis que se ha sorteado también contra quién serían las semifinales. Pero, aunque tengan más nombre y más nivel equipos como el Manchester City y compañía, lo que hay que decir es que los datos que acabo de poner encima de la mesa son como para que el Atlético no dé ni mucho menos por sentado su pase a las semifinales. El Borussia Dortmund, que le cuesta mucho perder en competición europea esta temporada, que tiene problemas defensivos, pero que si tú miras la parte de arriba, tiene a Sancho, tiene a Royce, que pudo ser rojiblanco, ahí está el morbo, según Juan Gato, bueno, miau, marra miau. Tiene a Julian Brandt, tiene a De Jemi, tiene a Malen, tiene a Fulkrug, tiene a incluso Sebastián Aller, que no sé si se recuperará, el delantero campeón de África con Costa de Marfil. Es decir, tiene muchas más variantes en ataque que el Atlético. Que sí, que ninguno tiene el pedigrí de un Griezmann. No tiene esa fama mundial y esa teórica capacidad de resolver por sí solo. Pero bueno, por sí solo Griezmann yo tampoco creo que resuelva. Porque el otro día, si no es por Memphis, si no es por Oblak, si no es por Koke, etcétera, 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 pues tampoco habría resuelto. Entonces, es una eliminatoria que se las trae, porque el Borussia Dortmund no sigue ningún patrón y el Atlético ya sabemos que cuando llegan estas instancias, pues casi que tampoco. Le doy un ligerísimo, 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 más ligero todavía que al Bayern frente al Arsenal, favoritismo al Atlético de Madrid, pensando que pueda sacar un resultado favorable en el Metropolitano. Pero le desfavorece bastante que la vuelta, tanto de cuartos como de semis, sería fuera de casa. Va a ser la de cuartos y la de semis, ya digo, sería si pasa. Sería o en París o en Barcelona. Y esto le perjudica una barbaridad, porque si bien en otras ocasiones hemos visto cómo resiste en Anfield o en el Olímpico de Múnich o gana en el campo del Chelsea en Stamford Bridge, pues esta temporada no parece proclive a conseguirlo. Perdió por 1 en Milán con el Inter y se dio por contento y eso es lo que le valió clasificarse. Con lo cual, ligero favoritismo al Atlético que puede variar en cuanto no sea capaz de ganar la ida. O sea, si en la ida la gana, sigo manteniendo ligero favoritismo. Pero como en la ida haya un empate que para otro equipo podría estar bien, el Atlético de esta temporada me parece a mí que si no llega con ventaja fuera de casa, lo va a pasar requete mal. Veremos lo que ocurre. Y en siguientes eliminatorias, hombre, aquí llega la final anticipada para muchos. El Real de Madrid-Manchester City se ha dado o se va a dar en las 3 últimas temporadas, en 4 de las últimas 5 ediciones. Desde 2016 ha habido 4 eliminatorias entre estos dos colosos del fútbol europeo. La primera en octavos, perdón, la primera en semifinales se la llevó el Madrid, 2016. Todavía no estaba Guardiola. La segunda en 2020, ahora sí en octavos, se la llevó el City de Pep. La siguiente en semifinales cayó del lado del Madrid en 2022. Y la última, en 2023, arrasó el City en el Etihad después de empatar en el Bernabéu. Aquí lo que comprobamos ya solo con decir esto, 2 para cada lado, de las 4 eliminatorias de Champions que han disputado, es la igualdad. Otra cosa que sale de ojo es que en casa, el que ha jugado la vuelta en casa ha ganado siempre. En 2016 el Madrid, en 2020 el City, en 2022 el Madrid y en 2023 el City. Esta vez le tocaría al City porque juega en su propio estadio, pero datos hay para todos los gustos y desde luego que uno se puede volver loco recopilando y diciendo lo que uno quiera de estos equipos, porque igual que antes en el Arsenal Bayern, pues dejé de comentar, por ejemplo, dejé de comentar
que el Arsenal no ha perdido contra ninguno de los de arriba de la Premier League, contra el propio Manchester City incluido, aunque le queda por jugar la vuelta, que va a ser poco antes de esta eliminatoria en el campo del City. Pues del City se puede decir algo parecido, pero al revés. O sea, el City, para empezar, parte como gran favorito porque es el campeón, porque se está exhibiendo en la mayoría de partidos y porque tiene muchísimos recursos ofensivos. Pero el City contra el Liverpool ya ha jugado los dos partidos 1-1 y 1-1. El City contra el Arsenal jugó un partido y lo perdió 1-0. En defensa deja dudas. Haaland, siendo un bicho que va a ser siempre de los dos que más goles marca en el mundo, no es el Haaland que metía lo que tocaba el año pasado. Eso sí, al Madrid, metiendo todo lo que tocaba, no le marcó ninguno. También es cierto que condicionó mucho a la defensa del Madrid y obligó a Courtois a hacer muchos milagros, pese a lo cual el City ganó 4-0 en la vuelta. Este año, ¿qué es lo que ha ganado el City respecto al anterior? Por hacer el enfoque, ya que tenemos ese precedente de hace menos de un año. Pues ha ganado, para mí, el liderazgo de Foden, Rodri ya consagradísimo a primer nivel, que esa vuelta de semifinales para mí fue de los primeros grandísimos partidos que hizo a nivel europeo, junto a la ida de cuartos de final contra el Bayern de Múnich, en la que marca incluso un gol. Y también le doy a favor del City, respecto al año pasado, el asunto de Julián Álvarez. Julián Álvarez, que ya le marcó al Madrid muy al final, era un suplente de lujo, ahora está más cerca de ser titular que otra cosa, aunque a veces descanse, pero está más cerca de ser titular que otra cosa. Y el chico, siempre que tiene minutos, responde, prácticamente siempre. Es una araña con instinto de tarántula. ¿Qué ha perdido el City? Pues esa magia de súper estrella de Haaland. Ahora le quitamos un súper y se queda en superestrella a secas, como si eso fuera poco, pero está más fallón, le vemos errar cosas que en él parecía impensable. Eso sí, se va a ir a 40 y pico goles igual. Ha perdido fiabilidad defensiva, porque Rúben Díaz no está como el año pasado, porque Stones se ha lesionado y porque el esqueleto del Manchester City no responde igual, puesto que lo que pretendían mejorar, que era Gvardiol, no les ha salido bien de momento. Está jugando muchas veces como lateral y además Ederson, que se marcó la mejor Champions de su carrera el año pasado, falló también contra el Copenhague, no dejaron ninguna vez la portería cero contra los daneses, lo cual es curioso. Entonces, para mí el City ha ganado en el tema de Julián y en el tema de Foden, pero ha perdido en la fiabilidad atrás. Eso sí, sigue siendo una verdadera bestia parda. ¿El Madrid qué ha ganado? Pues ha ganado a Bellingham, que es otro foco de liderazgo. El año pasado, si detenías a Vinicius con un Benzema de capa caída, digamos que el Madrid era más abordable. Este año, sin ser un equipo que se coma a los rivales, porque le suele costar ganar los partidos, tiene dos armas de detonación, dos armas de destrucción masiva, que son tanto Bellingham como Vinicius. Defensivamente, el Madrid está bien en la mayoría de partidos, pero no creo que vaya a ser ese el factor diferencial. Y más teniendo en cuenta que Militao y Courtois o llegarán muy justos o no llegarán. Necesitará el Madrid al mejor Rüdiger, que lo tuvo en la ida el año pasado marcando a Haaland, y también que Nacho suba el nivel y que los franceses de medio campo no se pasen de impulsivos y sepan llevar el control del juego más de lo que vienen haciendo habitualmente. Para mí, ni el Madrid quería al City, ni el City quería al Madrid. Está claro que los dos tenían claro cuál era el rival a evitar y justo es el que les ha tocado. El Madrid tiene el peso de la historia a su favor en esta competición, pero el Manchester City tiene el presente y además se quitó la losa el año pasado de saber cómo se derrota al Madrid en una ronda final, no simplemente en octavos como hizo en 2020, sino para ganarse el acceso directo a la finalísima. Favoritismo del City, que también tiene que ser muy ligero. No sé cuánto más. Es que la que menos favorito veo es el Atlético Borussia Dortmund. Todas las demás, o por lo menos estas dos, doy un favoritismo
algo más acentuado, pero muy poco más acentuado, a Manchester City y a Bayern de Múnich. Y la última, para mí es la más decantada, pero vete tú a saber. Resumo que cuando le tocó el Madrid, por cierto, rescato esta anécdota del gimnasio, cuando le tocó al Madrid, estaba la gente diciendo, ¡ah, hay clásico, hay clásico! Por eso tiene relación con la última eliminatoria. Y dice, sale el Madrid, la ida en casa. Y contesté yo, y la vuelta en Manchester. Bueno, pues acerté yo y eso significó que quedara el PSG Fútbol Club Barcelona. Y el PSG Fútbol Club Barcelona es una eliminatoria condicionada por Mbappé. Hay muchos que dicen Mbappé va a jugar su primer clásico, porque estaba el morbo de ver si se enfrentaba al Madrid, como hace un par de añitos, cuando toparon en octavos de final, y hubo su curiosidad por saber si la afición le iba a pitar, le iba a aplaudir, si Mbappé en el Bernabéu los iba a destrozar, al final yo creo que todos contentos. Mbappé hizo un gran papel, pero el Madrid pasó. Bueno, pues ahora habría sido más comprometido porque sí que parece el año definitivo en el que va a haber cambio de equipo de Mbappé, pero ese cambio de equipo es independiente del partido que va a medirle al Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que cuenta como principales armas para intentar detener a un Mbappé que destrozó casi solito a la Real Sociedad, a Cubarsí y a Araujo. A ver cómo vuelve Cubarsí después del parón de selecciones. Sabéis que haremos vídeo también de la convocatoria de Luis de la Fuente, ahora mismo, en cuanto cerremos este. Suele muchas veces el hecho de verte con tantos elogios encima y con un escenario como el de la selección española provocar un pequeño bajón de rendimiento. En Cuba sí, bueno, yo lo digo ahí como anécdota, puede suceder o puede no suceder, obviamente. Araujo creo que es el que hace falta que dé un paso adelante para que el Barça pueda frenar a Mbappé. Porque de los dos, Cubarsí y Araujo, el otro día Cubarsí ofreció un nivel del 200% de lo que puede dar y Araujo yo creo que está en un 70-80%. No tiró bien algún fuera de juego, no lideró la pareja siendo el jugador más veterano y con más hechuras de líder. Creo que esto es clave, que los centrales estén muy atentos porque después el lateral derecho Koundé sí que creo que puede ser al ser un central, puede ser un arma complementaria ideal para hacerle el 3-1 a Mbappé en caso de que caiga por el costado izquierdo. Pero claro, el PSG no es solo Mbappé. Y ahí puede estar una de las claves. Si consiguen frenar a Kylian, como el año pasado el Madrid consiguió frenar a Haaland, es importante. Pero alrededor de Kylian hay cositas. Y esas cositas son Dembélé, que a mí nunca me ha convencido, pero que el tipo lo intenta mucho, que el tipo desborda bastante. Y alrededor de Dembélé está Barcolá, por ejemplo, Barcolá, que es un jovenzuelo que a mí sí que me gusta más, paradójicamente. Tienes también a delanteros como Gonzalo Ramos y Colomani. Vamos, al PSG no lo vamos a descubrir porque ya lo descubrimos contra la Real. Este año, ¿cuál es la supuesta mejora del Paris Saint-Germain? Que lo entrena Luis Enrique. ¿Qué ocurre? Que el PSG, la Liga Francesa, la tiene requete ganada. ¿Qué sucede con el Barça? Pues que se puede estar jugando el segundo puesto, incluso si consigue vencer en el Metropolitano este domingo la primera plaza. Pero vamos, yo creo honestamente que la temporada del Barça en Champions ya está hecha, que es correcto lo que ha conseguido, llegar a cuartos, pero como no ha conseguido sacar la mejor versión de Joao Félix o tener a un Lewandowski como si contara con solo 25 años, cosa que es muy complicada, pero por soñar que no quedara, pues el Barça, digamos, que tenía la obligación de estar entre los 8 mejores, de eliminar al Nápoles, pero que una vez llegados a este punto, con el primer año de Lamine Yamal, que tiene solo 16, recordémoslo, con un Pau Cubarsí de 17, es que tienen los dientes de leche todavía. Es que bastante es que compitan lo maravillosamente bien que lo hacen estos jugadores. Con un Xavi que ya ha dicho que se va a final de temporada, pero que curiosamente el rendimiento del Barça ha mejorado para mí. Esta es la eliminatoria más clara a favor de uno de los dos equipos, del Paris Saint-Germain, porque las dudas defensivas que deja el Barça,
si no tiene la capacidad para presionar arriba y los espacios que concede con Mbappé, Dembélé y compañía en transición, incluso con Achraf y Nuno Méndez sumándose desde los carriles, con un centro del campo mucho más físico del PSG, con Zaire Emery, con Vitinha, con Fabián, yo es que tengo la sensación de que no hay muchas vías para que el Barça le haga eliminatoria más allá de que el PSG haga, como dicen en Sudamérica, el pecheo habitual, que ya sabemos que esto en el PSG ha sucedido mucho. Y con el propio Barça cayó en 2017 después de haber ganado 4-0, en el mayor exponente de lo que comento, de no ser capaz de optimizar sus recursos y de aprovechar su superioridad. Pero claro, también es verdad que también contra el Barça de Koeman hace 3 temporaditas le metió 1-4 y Mbappé se paseó por el Camp Nou. Luego es verdad que el Barça empató en París. Para mí, favoritismo muy claro del PSG. Y os confieso una cosa. Dentro de que esta eliminatoria, como digo, da origen todavía a más sorpresas que lo que puede ser una hipotética final, y que en la Champions nada es lo que parece, porque ya os he dicho datos muy favorables a algunos equipos y datos muy favorables a otros. Dentro de eso, el PSG creo que es el que puede haber tenido más suerte en el sorteo. Porque el Atlético, muchos dicen que la ha tenido, pero generalmente no son del Atlético y generalmente no se dan cuenta de que en una hipotética semifinal, presumiblemente contra el PSG, aunque estamos corriendo mucho, lo sé, pero en una hipotética semifinal contra el PSG, ¿cómo para la defensa actual del Atlético a Kylian Mbappé? ¿Cómo consigue detenerlo? Si no hay lesión de por medio o alguna desgracia que no deseamos. Pues es que es complicadísimo. Mientras tanto, el PSG puede plantarse en una hipotética final de Champions. Es correr mucho, lo sé, una vez más, pero puede plantarse en una hipotética final de Champions habiendo ganado en octavos, cuartos y semis a Real Sociedad, a Fútbol Club Barcelona, que ya hemos presentado el panorama que tiene, y o Atlético de Madrid o a Borussia Dortmund. O sea, parece que lo más complicado para el PSG en el cuadro que se le ha quedado rumbo a una hipotética final fue la fase de grupos. Es lo que parece, que tenía más difícil pasar entre los dos primeros con todas las dudas que tenía y ahora que ha evolucionado en la temporada, que lo tiene un poquito más sencillo para ir clasificándose simplemente imponiendo la lógica y sacándolas de bastos, que es Kylian Mbappé, como puede salir a relucir contra el Fútbol Club Barcelona. En todo caso, una lesión, las recuperaciones de Pedri y de Jong, que ya veremos si llegan o no llegan, el bloqueo mental de un equipo del PSG que tampoco es imbatible, que lleva 3 empates seguidos en su liga, aunque es cierto que lo lleva porque a Mbappé le ha dado 45 minutos en el caso que más. Pues todo esto puede hacer variar, todo esto puede hacer variar la perspectiva, pero a mí si me preguntáis, como yo sabéis que me mojo siempre, yo veo que el PSG es el que más suerte ha tenido en esta eliminatoria de cuartos, y que la final que más me cuadra, no voy a inventar la pólvora tampoco, es un PSG Manchester City. Ahora bien, todos los equipos tienen argumentos a favor y en contra, y de aquí ya no solo a la final, sino al primer partido de ida, que será el 9 de abril, cambian muchísimas cosas. Y en un mismo partido, un tiro al palo, un penalti, una expulsión, una roja, lo modifica absolutamente todo. Y esta es la magia de la Champions, es la magia del fútbol y la que hemos empezado a esbozar aquí, pero seguiremos desgranando en próximos vídeos. Decidme vosotros cómo veis el sorteo de cuartos de final, cómo lo analizáis, qué claves compartís conmigo y cuáles dudáis que se cumplan. ¿Cuál es el equipo más favorito que veis en esta ronda? ¿El PSG contra el Barça o veis otra eliminatoria de las tres más desequilibrada? Contádmelo, suscribíos, interactuad, dadle like, nos vemos pronto y hasta la vista.